Advertencia de spoilers. Si eres fan nuevo que nada más se está guiando por el manga o el anime de Twisted Wonderland, te recomiendo que no veas el video ya que contiene spoilers importantes de eventos y la trama de la historia principal del juego. Disfruta a tu ritmo viendo las traducciones del juego y leyendo el manga. Por lo que para entender esta teoría necesitas ver hasta el dormitorio 7 de Diasomnia en el juego, ya que no me gustaría contarte antes de tiempo la historia. Nuevamente les traigo una interesante teoría, ya que como algunos saben se encuentra la teoría de los loops o reinicios de historia, donde hay un punto de vista en el que Yu y su historia se reinicia y empiezan con otro Yu. La historia se repite hasta que ocurra de alguna otra forma, para conseguir algo en concreto o de asegurarse de que la historia siga el mismo ritmo de las películas. Siempre hemos dicho esta teoría de loops, pero algo me lleva a creer que en realidad las líneas temporales provocadas por los loops, que ya he hablado en otras teorías, en realidad están sucediendo dentro de los libros o espejos como en los eventos de Perdidos en el cuento de Stitch y del extraño mundo de Jack. Y les voy a explicar. Pero primero vamos a este análisis que me lleva a creer que los loops en realidad son los libros como los eventos. Los Lost in the Book son en realidad los loops y las líneas temporales alternas. Ahora les explicaré cuál es la teoría del loop o el bucle en Twisted Wonderland. Sugiere que el protagonista Yu está atrapado en un ciclo temporal, reviviendo los eventos de Night Raven College una y otra vez, con el objetivo final de evitar un mal mayor o encontrar una solución definitiva para que se detenga el bucle temporal. Cada Yu que llega a aparecer y falla en su objetivo, muriendo a causa de los Overblood, se reinicia el bucle comenzando desde el punto de vista de otro Yu para que no fallara. Yuken habría muerto en el Overblood de Leona. Yuka murió con el Overblood de Azul. Yuta moriría con el Overblood de Yamil. Y Yuna con el Overblood de Bill. Cabe recalcar que incluso la historia se ha reiniciado siempre cuando involucra algo a Yu. Por ejemplo, al final del capítulo de Pomefiore, cuando Yu sale a buscar a Grimm porque no lo encuentra en ningún lado, corre a buscarlo hasta llegar al Coliseo donde está la piedra Blood que busca a Grimm para comerla, pero el problema es que ya está corrompido y ataca a Yu y se ve que Yu cae y queda inconsciente. Pero debido a la corrupción que está sufriendo Grimm por la piedra, su magia también llega a ser más fuerte y puede que en algún punto. Sí, Grimm mató a Yu en ese instante, ya que Yu cayó inconsciente por las heridas y Grimm huyó. Y en la siguiente parte cuando inicia Ignihide, aparece Yu en su habitación, cuando claramente Yu había estado en el Coliseo. Por lo que antes de que Yu muriera, inició otro bucle para que Yu se salvará y alguien lo regresó a su habitación con una herida en su mano. Una que provocó Grimm antes de que reiniciara la historia. Curiosamente cuando se dan estos bucles, nadie logra recordar nada. Eso es algo que tienen los efectos los libros donde ocurren los eventos de Stitch y de Pesadilla antes de Navidad. Al despertar y salir de los libros, los chicos solo tienen una vaga sensación de que estuvieron soñando y no logran recordar nada de los eventos, nada más quedando atrás la emoción de haber vivido todo dentro del evento porque todos están animados por iniciar unas vacaciones o por iniciar nuevas celebraciones. Muy similar a como Yu no pudo recordar lo que sucedió en el Coliseo, ya que se reinició la historia. Curiosamente y el que tiene la pista más importante de las líneas temporales es con Scully G. Graves, que, al igual estar en un libro, en realidad él fue llamado en una época muy diferente del pasado,
cerca de 100 años atrás aproximadamente. Eso quiere decir que probablemente Scully vivió en los años 1900 aproximadamente y ese libro lo transportó a Halloween Town, donde se convertiría en el rey del Halloween, y conoció a personas del futuro, al dedicarse toda su vida al Halloween y tener una vida larga y saludable. Al final Scully murió de una edad avanzada y su espíritu, ya convertido en fantasma, logró recordar todo lo que sucedió dentro del libro y recordar a todos con los que se volvería a reencontrar, pero en el futuro. Y lo más importante de mencionar es que Scully murió de anciano, él mismo lo confirma, pero al convertirse en fantasma volvió a su apariencia joven de 16 años, como cuando entró por primera vez al libro de pesadilla antes de Navidad. この姿は我が輩の没年より数十歳は若いと思うのですが、この若かりし姿でゴーストになったのも全てはあの出来事があったからなのでしょう。 Por lo que esto aclara que los libros nos pueden enviar a locaciones de Twisted Wonderland o de otro mundo en una época pasada o futura, pero también que mantiene a cualquiera que entre a los libros en la misma edad, para que, en un hipotético caso, si alguien fallece dentro del libro, solo permanezca en el mismo estado sin avanzar el tiempo y piensen que solo fue un sueño, y de igual forma se reinicie el bucle desde el momento antes de que ingresaran al libro, porque ese sería el punto de reinicio de la historia. ¿Cómo puedo estar segura? Bueno, aunque no lo crean, el que también nos da muchas pistas es el mismo Swing, el antagonista de Lost in the Book de la primera Navidad, ya que al final del evento Swing está de alguna forma de acuerdo con regresar a Twisted Wonderland, emocionado porque tiene una apuesta con el mismo destino, diciendo que si podría o no recordar todo lo sucedido en el libro sería la mayor apuesta. Al final del evento Swing sí parece recordar todo lo sucedido, ya que le desea feliz Navidad a Yu y Grimm y promete que se reencontrará con ellos. Merry Christmas. さてね、なんでだと思う？こんなにいい気分なんだ。さあ、また一緒にスイングでも踊ろうか。 Muy posiblemente esto se debe a que Swing, al ser una hada, posiblemente de origen del Valle de las Espinas, y ser muy longevo y con una magia increíble, pues entonces encontró una manera de que la amnesia que provocan los libros no le afectara y recordara todo lo que sucedió. De hecho, muy posiblemente Swing sí sea del origen del Valle de las Espinas, ya que solo fue conocido localmente y porque los chicos no conocían la leyenda del Rey del Deseo. Por lo que no es coincidencia que algunas hadas poderosas del Valle de las Espinas son los que probablemente puedan manipular el Blood, o que incluso no les afecte la amnesia de los libros. Porque Maleus hasta ahora es el único que ha logrado manipular tanto la naturaleza, como el Blood, y el espejo de la oscuridad para sus planes. Como cuando puso a dormir a todos y visitó los recuerdos de pasado de Lilia al manipular su mente. Y también al usar el espejo de la oscuridad para que el tiempo se detuviera para poder hacer la fiesta de Halloween sin fin. Y bueno, es importante decir ya que entonces, las hadas del Valle de las Espinas probablemente solo tienen esa capacidad especial, dejando a entender que las hadas más poderosas y respetadas serían los dragones y los cuervos. Si ellos tienen esa gran capacidad, entonces los demás no se quedarían atrás. Pero bueno, claro que tiene que ver mucho también con la manipulación del espejo de la oscuridad, como dije en mi anterior teoría, y ya nos queda claro que la mancha y los sueños pueden enviar la mente de las personas a épocas pasadas en las que vivieron, pero hay otro dato más, y es que estos libros pueden manipularlos con control mental para que ninguno pueda recordar. この背広も細部のデザインまで迷いなく描けました。まるで実物を見たことがあるかのように。こんなにも我が輩が変わったのはあの日、古本市に行ってから。あの日、我が輩の身に一体何かとても素敵な、忘れてはいけない何かがあった気がするのですが、やはりダメです。必死に思い出そうとしてもどうしてもわからない。 La magia de control mental llega a ser muy difícil, pero pudieron notarlo,
ya que Kalim no podía recordar algunas cosas que sucedía cuando Yamil usaba su magia única para controlarlo mentalmente. 角太郎のやつが俺様たちをぶっ飛ばして、それからダメだ、よく思い出せねえんだぞ。 Esto igual puede ocurrir con los libros, algo hace que no puedan recordar igualmente, pero Yu al ir viendo los libros puede ir recordando hasta que ingresa alguno de estos, el hecho de que el libro se le hizo conocido y cuando regresó en el libro del evento de la primera Navidad, Yu logró recordar también que conoció a alguien ahí. Eso quiere decir que al reiniciarse tanto tiempo la historia Yu pueda estar recordando poco a poco, pero todo esto es mediante el espejo de la oscuridad. Y cabe hacer una aclaración ya que la aparición de Mickey y las visiones de las películas son muy distintas, ya que la aparición de Mickey ocurre paulatinamente en la vida real, y porque se está abriendo una conexión con un mundo distinto. ツイステッドワンダーランドとは別の世界にいる僕が鏡越しに君とおしゃべりできること、それが君が元の世界に戻るヒントになるかもしれないんだね。なるほど。 Mientras que las visiones de las películas ocurren dentro de los sueños de Yu, inducidos por la magia del espejo. Esto es obviamente provocado por Crowley ya que es una forma de asegurarse de que Yu cumpla con las visiones que le muestran de las películas. Pero también es el encargado de supervisar todo lo que ocurre en los libros. No por nada en el opening del juego se muestra que también hay otros espejos con llamas como si se hubiera completado algo en ese libro. Como dije antes, las líneas temporales en realidad están ocurriendo dentro de los libros y Crowley es el que está vigilando que todos los Yus puedan superar las dificultades. Y eso responde a la pregunta de que sí, muy probablemente sí existan todos los Yus pero cada uno en su respectivo libro para que Crowley pueda ver cuál es el más apto y fuerte. ¿Por qué estoy segura de que puede ser Crowley el que tienen resguardados los libros donde están todos los Yus? En el evento de Rapunzel, Crowley hace mucho hincapié en que Riddle, Kalim, Jack y Deuce deben de tener especial cuidado con todos los libros que están en la biblioteca, mencionando así que Crowley ha viajado mucho para recopilar libros importantes, pero no solo eso, sino que posiblemente pudo haber estado experimentando con los libros de los eventos Lost in the Book y donde tiene todas las versiones de los Yus reiniciando o ocurriendo su propia historia. Eso quiere decir que si Yu ingresa a algún otro libro que no le corresponde, de los cuales Yuken, Yuka, Yuta, Yuna o Yuya viven en sus libros, entonces podría recordar todo lo que hicieron los Yus y ahí se romperían los bucles temporales.